Buenos días con la mejor energía del mundo mundial. Hoy estamos a miércoles, son las 6 de la mañana y ya estamos cumpliendo con el cardio en ayuna porque hoy es rest day. Quien me sigue desde hace un tiempito ya sabe que llevo un tiempo descansando un día entre semana, cuando antes entrenaba los 5 días seguidos. Y bueno, hoy aunque es mi rest day, como no voy a entrenar, voy a estar más libre, así que voy a dedicarle el día a ustedes para contarles todo lo que se viene, todo lo que he decidido para esta temporada, cuáles son mis planes, todo. Aunque estemos a principio de preparación, a mí me gusta tenerlo ya todo bien planeado, ¿sabes? Para hacer la preparación tranquila y tener ya todo bien organizado. Así que hoy, después de trabajar, porque trabajo, para quien todavía tenga duda, pero sí, elegí un deporte bastante caro, la verdad, así que es lo que toca. Después de trabajar me iré al parque para despejar un poco la cabeza y no estar todo el día cerrada en casa. Y ahí le contaré todas mis decisiones. Así que estén atentos porque lo que he decidido no es poco. Ya regresamos a casita, nos duchamos, ahora a tomar un cafecito tranquila antes de empezar a trabajar. Cuando regrese a mi casa me llevé una sorpresa, me vino otra vez la regla. Es que ustedes dirán, pero para que lo cuente, que no nos interesa, pero yo soy feliz. Yo soy feliz y lo quiero compartir. También eso hace que me dé cuenta de que estoy haciendo la cosa mejor que el año pasado y el anterior, porque en preparación siempre he perdido la regla un poco antes. Así que muy bien, Valeria. Estoy feliz. Dije que iba a ser un día increíble, pues primera sorpresa del día. Ya terminé de trabajar, ya hice mi tercera comida y acabo de llegar al parque para coger un poco de aire, dar un paseo, porque en mi trabajo también estoy siempre sentada y tampoco es bueno. Entonces, claro, cuando no entreno, por lo menos intento mantenerme activa. Me encanta pasear por aquí, en verdad. Aquí es todo verde, hay mucha naturaleza, escucho el sonido de los pajaritos, veo a los niños jugando. Me siento como en paz cuando vengo a pasear aquí. Y eso que lo tengo al lado de casa, pero no vengo nunca porque tengo siempre miles de cosas que hacer. Pero bueno, y ya no le digo cuando te tumbas en el césped y miras hacia arriba y está la palmera que se mueven con el viento. O sea, no tiene precio, de verdad. Bueno, le vengo a contar cositas. Ya tengo todas las fechas y todos los lugares de las competiciones que voy a hacer este año, esta segunda temporada. Realmente la semana pasada ya lo tenía bastante claro, la verdad, pero me quise asegurar primero al 100% y organizarlo bien antes de decir nada, porque no quería tomar decisión apresurada y luego a lo mejor darme cuenta de que no iba a ser posible y yo habérselo ya dicho y luego no poder cumplirlo, porque eso conmigo no existe. Si yo algo tengo es que lo que digo lo hago, sea como sea y pase lo que pase. Entonces, antes de cagarla, quise asegurarme primero al 100% antes que decir nada, porque tu palabra es tu moneda. Pierde valor cuando las acciones no coinciden con lo que dices. Entonces, ya saben, frase de hoy: sé impecable con tus palabras. O sea, si dice que va a hacer algo, lo tiene que hacer. Si no, mejor no lo diga. Entonces, como ya me organicé bien, ya puedo anunciarle todas las competiciones que voy a hacer este año. La verdad que son muchas y no me esperaba hacer tantas, porque me di cuenta de que nunca he hecho tantas competiciones en una temporada. Nunca. De hecho, no ha sido nada fácil elegir. Además porque todas son campeonatos súper guapos. También hay que mirarlo todo súper bien porque no es bueno hacer muchas seguidas, pero tampoco es bueno que pase mucho tiempo entre ellas. Y ha sido un lío, ¿eh? Y al final esas son las que más ilusión me hacían y las que para mí son un sueño. Y como ya sabes, los sueños están para cumplirlos. Así que vamos a cumplir todos nuestros sueños uno por uno. Ya lo tengo.
Primera parada, atento, el 5 de octubre en el Trofeo Regional de Arucas, obviamente en Arucas, o sea, aquí en Gran Canaria, en mi isla, y digo mi isla porque, bueno, aunque no nací aquí, para mí esa es mi casa, porque yo soy italiana, yo no nací aquí, pero para mí Gran Canaria se ha convertido en mi casa. Yo desde que me mudé aquí, mi vida ha hecho un giro de 180 grados. La yo de hace 5 años con la yo de ahora no tiene nada que ver, o sea, pero nada que ver. Creo que lo único que se quedó por igual es el nombre y apellido, pero por lo demás, irreconocible. Yo aquí he vuelto a nacer. Entonces, ¿cómo no participar en esa isla? Que es sitio que me ha acogido como si fuera una más. O sea, nunca me he sentido incómoda aquí, nunca me he sentido como si fuera una extranjera. La verdad que la gente aquí es increíble, vivir aquí es increíble y quien vive aquí sabe muy bien de lo que estoy hablando. Ningún sitio como Canarias, o sea, olvídate. Y al final solo le tenía que decir las fechas y los lugares y terminé alargándome como siempre, pero que me tocó el corazón. Y entonces, por eso la primera competición aquí. O sea, tiene su... Cada competición tiene su porqué. Bueno, seguimos. La segunda parada va a ser un internacional el fin del 10 y 13 de octubre en el Arnold Classic en Madrid. El que hice el año pasado, que quedé en top 6 en beginners y en bikini no clasifiqué. Y pues espero este año jugármela un poco más y poder clasificar. O sea, siempre lo voy a intentar hasta lograrlo. Seguidamente está, como ya fue el año pasado, el 18-19 de octubre en Tenerife, el Campeonato de Canarias por la mañana y el Mr. Universe por la tarde, que es un internacional. Los dos campeonatos el mismo día en el mismo lugar. Yo ya tengo vídeos subidos del año pasado, que si no lo has visto todavía vayan a verlo para ver qué tal fue todo, y la verdad que ese campeonato fue increíble e inolvidable. No porque gané, porque eso es lo de menos, sino por lo vivido. Yo lo disfruté demasiado, lo disfruté como una niña chica, todo apoyándome, gritándome. De verdad que si aún no han visto el vídeo, vayan a verlo porque es una pasada. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero los 3 campeonatos son los 3 seguidos, o sea, una semana tras otra. Un poquito una locura, pero es que me hace ilusión. Luego tendría una semana de descanso y atención, atención, voy a hacer mi primer mundial en Santa Susana el fin de 1-4 de noviembre, el IFBB World Cup Fitness Sport Games. No me lo creo. El año pasado dije que los nuevos propósitos de ese año tenía que hacer mi primer mundial y pues allá vamos. Luego, otra vez, en menos de una semana, otro campeonato, que se va a hacer un nacional, que va a ser el 8-10 de noviembre, el Campeonato de España, en Marbella. Todos los años que he competido, siempre he terminado mi temporada con el Campeonato de España. Pero ese año va a ser un poco diferente. Porque no se acaba aquí, sino vamos a seguir un mes más. Flipa. Pues entonces, después del Campeonato de España, van a haber otros 2 internacionales. El 23 y 24 de noviembre en Portugal, que van a ser otro Mr. Universe y el José Monteiro International Cup. Nunca lo he hecho, ese también es nuevo para mí, pero me hace ilusión competir en Portugal porque de gente que ha competido ahí siempre me ha llegado buenos comentarios, que brutal todo, el campeonato, el trato, la organización, y pues me hace ilusión ir, entonces para allá vamos también. Y bueno, quien me conoce, quien me sigue de verdad, quien no se ha perdido nunca nada de lo que yo he dicho, de lo que yo he aspirado y de lo que he contado, ya sabe dónde va a acabar la temporada. Seguro ya lo sabe. No sé si decirlo o dejar que adivinen, pero nada, a mí no me gustan esos huevos, así que se lo va a contar. Señores, como ya le comenté el año pasado, mi ilusión era acabar la temporada en Italia
y me propuse ese año, como otro propósito, terminar mi temporada ahí, ya que el año pasado no pudo ser. ¿Por qué quiero terminar mi temporada ahí? 1, porque soy italiana. 2, porque nunca he competido fuera de España. Bueno, ese año también voy a competir en Portugal. Y 3, porque mi ilusión es terminar la temporada en Roma para poder quedarme unos días ahí y obviamente comer. Y qué mejor que comer en Italia. O sea, quien dice que comer en Italia no es lo mejor del mundo, o no ha ido a Italia nunca, o no sabe comer. Una de dos, no hay otra. Entonces terminaré mi temporada en Roma el fin del 30 de noviembre, 1 de diciembre, en el IFBB Diamond Cup, que obviamente también es otro internacional. Así que apúntenselo, italianos que me siguen, gente que me conoce. Lo repito, 30 de noviembre, 1 de diciembre, estaré en Roma. A mí me haría muchísima, pero muchísima ilusión de que fueran a verme, o sea, no solo a Roma, sino en todos los campeonatos, está claro. Pero de verdad que para mí es un apoyo que vale oro. Y eso, 2 meses en competición. Flipa. Y ahora, patrocinadores, adelante por favor. A ver, y esta competición la voy a hacer, ¿vale? O sea, lo dije que la voy a hacer y la voy a hacer, sea como sea. Pero no le voy a negar que sí me gustaría y sería de gran ayuda poder hacerlo un poco más ameno si tuviera algún patrocinador o alguna ayuda externa. Está clarísimo eso. Así que si a alguna empresa le gustaría tener publicidad y hacerme de sponsor, yo encantadísima. Si no quieren publicidad y lo que quieren es solo un apoyo, encantadísima también. O sea, todo tipo de colaboración, bienvenido sea. Bienvenida sea cualquier tipo de ayuda. Obviamente no pido ni siquiera que me patrocinen todo y ni hay un budget para eso, o sea, para nada. Cada uno aporta lo que quiera y lo que quieren aportar, por mucho o poco que sea, siempre será muy, pero muy, pero muy agradecido. En fin, espero que ese vídeo no le haya aburrido, porque la verdad que yo le cuento todo porque así me sale, pero no sé si de verdad le interesa dónde compito, cuándo, que le cuente esa cosa. Me gustaría que también ustedes me digan algo sobre eso, si le interesa, qué le gustaría ver, darme sus opiniones. Alguien me puede dar alguna idea sobre los próximos vídeos que pueda hacer. Eso me ayuda una pasada, vamos, así no me como la cabeza y estamos todos contentos. Ya saben, a suscribirse, que es gratis, no cuesta nada y ayudan un montón. Y nos vemos en un próximo vídeo con la mejor energía del mundo mundial. Ay, que se me quedó algo atrás. Cuando me levanté dije, me da que me olvidó algo, me da que me olvidó algo. Y es que ya estamos a 13 weeks out.